Sientes que cada elección te lleva a un callejón sin salida, como si una fuerza invisible te empujara hacia el error. Ese susurro que te dice no, 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 cuando sabes que deberías avanzar. Es el ego tomando el control sin que te des cuenta. Imagina que estás en una reunión de trabajo. Todos discuten y tú sientes una presión interna que te obliga a decir lo que todos esperan, aunque tu intuición grite otra cosa. Esa presión es el mismo ego, disfrazado de prudencia, que se alimenta de la necesidad de validación externa. En los próximos minutos voy a desmenuzar 4 formas en que el ego controla tus decisiones y bloquea tu crecimiento. Prepárate, porque no será cómodo. Vamos a empezar con la primera pieza del rompecabezas, la necesidad de validación. Piensa en la persona que revisa su móvil una y otra vez, esperando que los me gusta confirmen que su publicación vale algo. Cada notificación que llega es como una pequeña dosis de dopamina que el ego adora. Estudios recientes indican que el 73% de nuestras decisiones diarias están influenciadas por la percepción de los demás. Esa cifra no es casualidad. Es el reflejo de cuán hambriento está nuestro ego por la aprobación ajena. Cuando decides qué ropa usar, qué frase publicar, incluso a qué hora levantarte, gran parte de esa elección está guiada por la pregunta silenciosa: ¿qué pensarán los demás? El ego se siente seguro solo cuando recibe ese aplauso externo. Y cuando no lo consigue, comienza a sabotearte, generando dudas, inseguridades y, en última instancia, paralizando la acción. Ahora pasemos al segundo mecanismo: querer tener razón. Visualiza una discusión en una mesa de trabajo, donde uno de los participantes insiste en su punto, pese a que los datos muestran lo contrario. Esa terquedad no nace de la simple obstinación, sino del ego que se aferra a la victoria intelectual como si fuera una medalla. Admitir que estás equivocado se siente como una herida al orgullo, pero esa herida es, en realidad, el miedo camuflado de orgullo. El ego teme la vulnerabilidad porque la interpreta como una pérdida de estatus. Un ejemplo claro es el caso de un emprendedor que rechazó un consejo valioso y perdió una inversión crucial. Todo porque su ego no podía aceptar que otro tuviera una idea mejor. Sé honesto. ¿Cuántas decisiones tomaste por ego? Ese momento de pausa te invita a mirar dentro de ti y reconocer cuántas veces el miedo a quedar expuesto ha tomado la delantera sobre la razón. Cuando el ego se impone, no solo decisiones pequeñas se ven afectadas, decisiones que cambian la trayectoria de tu vida quedan atrapadas en un bucle de autosabotaje. En la próxima sección exploraremos cómo la comparación constante alimenta ese mismo ego, creando una espiral de insatisfacción que te impide avanzar. Pero antes, me gustaría saber, ¿te ha pasado que buscas la aprobación de otros antes de decidir algo importante? Déjame saber en los comentarios cómo el ego ha interferido en tus decisiones. La comparación constante es el espejo deformado que el ego coloca frente a tus ojos. Y cada reflejo te empuja a creer que siempre estás quedándote corto. Imagina que cada mañana, antes de salir de la cama, abres tu teléfono y te sumerges en una corriente interminable de imágenes perfectamente editadas, cuerpos esculpidos, oficinas impecables, viajes exóticos. Tu cerebro, hambriento de validación, registra esos estímulos como una escala de medida invisible. Cada me gusta, cada comentario elogioso, se convierte en una puntuación que tu ego anota en su libreta mental. Cuando la cifra no llega,
el ego se enciende, genera una sensación de vacío y como respuesta automática te lleva a ajustar tus decisiones para intentar cerrar esa brecha. Ese ajuste no es siempre evidente. Puede manifestarse en la forma en que eliges aceptar un proyecto porque tus colegas lo consideran prestigioso, aunque en el fondo sepas que no alinea con tus valores. O tal vez decides comprar una marca de ropa que no puedes pagar solo para que la gente te perciba como alguien exitoso. Cada una de esas decisiones es una cadena que el ego usa para amarrarte a la ilusión de la superioridad. La verdadera trampa ocurre cuando, al intentar subir un peldaño, el ego te obliga a pasar por la escalera de la comparación. Y esa escalera está hecha de madera podrida. Cualquier paso en falso te hará caer. En la neurociencia se ha demostrado que el circuito de recompensa del cerebro se activa cada vez que percibimos que estamos por encima de otro. Esa chispa de dopamina se vuelve adictiva y el ego, como un consumidor insaciable, busca alimentarse de ella una y otra vez. Pero la dopamina también es la señal de alerta. Cuando el impulso de compararte se vuelve constante, el cerebro empieza a marcar ese patrón como una amenaza al equilibrio emocional. El resultado es una montaña rusa de ansiedad, donde cada logro de los demás se siente como un golpe directo a tu autoestima. Esa ansiedad, a su vez, genera una reacción defensiva. El ego se vuelve más rígido, más protector, y comienza a bloquear cualquier opción que pueda exponerte a la posible derrota de no ser el mejor. Ahora, detengámonos un instante y preguntémonos, ¿cuántas veces has pospuesto una decisión importante porque temías que alguien más la ejecutara mejor? Esa duda es el eco del ego que, bajo la máscara de la comparación, te susurra que no eres suficientemente bueno. Ese susurro se vuelve un grito cuando el ego decide que la única forma de protegerte es paralizarte. La paralización es el arma más poderosa del ego. Al no actuar, mantienes la ilusión de que no puedes ser juzgado, pero al mismo tiempo te niegas la oportunidad de crecer. Pasemos al siguiente mecanismo, el miedo disfrazado de orgullo. Aquí el ego se vuelve un actor de teatro que interpreta un papel que no le pertenece. El orgullo, en su esencia, es la necesidad de sentirse superior, de no mostrar vulnerabilidad. Cuando el ego se disfraza de orgullo, lo que realmente está ocultando es un miedo profundo a la exposición, al fracaso, a la crítica. Ese miedo se presenta como una armadura brillante, pero detrás de ella hay una fragilidad que el ego no quiere reconocer. Imagina a un deportista que antes de una competencia importante decide no entrenar al máximo porque siente que ya es el mejor. En realidad, lo que está sintiendo es el temor a que, si muestra alguna debilidad, su reputación se resquebraje. El ego, bajo la coraza del orgullo, le dice que no necesita mejorar, que ya es suficiente. Esa mentalidad lo lleva a estancarse, a perder la oportunidad de alcanzar un nivel superior. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. Un líder que se niega a delegar porque cree que solo él puede hacerlo bien está protegiendo su orgullo, pero en el fondo teme que al delegar se descubra su dependencia. El ego, en este juego de máscaras, crea una ilusión de control total, pero lo que realmente controla es el miedo. Cada vez que el ego impone una decisión basada en el orgullo, está evitando una posible crítica que percibe como una amenaza a su identidad. Esa evitación, a corto plazo, genera una sensación de seguridad,
pero a largo plazo alimenta un círculo vicioso de autosabotaje. Cada decisión tomada bajo esa lógica refuerza la creencia de que el ego es el guardián de la integridad personal, cuando en realidad es el carcelero que te mantiene encerrado en la misma habitación. Ahora que hemos desglosado los 3 mecanismos, la necesidad de validación, la comparación constante y el miedo disfrazado de orgullo, es momento de ofrecerte una herramienta práctica para romper ese ciclo. La técnica que te propongo se basa en 3 pasos sencillos, pero poderosos. Primero, identifica el detonante emocional que precede a la decisión. Segundo, escribe en una hoja la verdadera motivación detrás de ella, sin filtros. Y tercero, revisa esa motivación bajo la lente de la objetividad, preguntándote si esa razón serviría a tu versión a largo plazo o si simplemente está alimentando al ego. Este ejercicio, si lo practicas diariamente, crea un espacio de reflexión que interrumpe la reacción automática del ego. Cada vez que sientas la presión de buscar validación, de compararte o de esconder un miedo bajo el orgullo, detente, escribe y evalúa. Verás cómo, con el tiempo, esas decisiones impulsivas disminuyen y empiezas a actuar desde un lugar de claridad, no de autoengaño. Al aplicar este método, notarás que tu mente ya no está tan ocupada defendiendo una identidad frágil. En su lugar, se abre a la posibilidad de experimentar el crecimiento real. El ego, sin su combustible habitual, pierde fuerza y deja espacio para que la auténtica voluntad tome el timón. Quiero que sientas la intensidad de este cambio, porque no es un proceso cómodo. El ego no se rinde fácilmente. Cada intento de romper sus cadenas será recibido con resistencia, con dudas que intentarán volver a su zona de confort. Pero ahí es donde la disciplina mental entra en juego. Cada vez que te mantengas firme, estás debilitando la estructura que el ego ha construido alrededor de ti. Antes de cerrar, pregúntate una última vez: ¿estás dispuesto a seguir dejando que el ego decida por ti? ¿O prefieres tomar las riendas y diseñar tu propio camino? La respuesta está en tus manos. Y en la próxima decisión que tomes, tendrás la oportunidad de demostrarlo. Si este mensaje resonó en tu interior, si sentiste esa chispa de incomodidad que indica que algo necesita cambiar, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos cuál de los 3 mecanismos has identificado con mayor claridad en tu vida y cómo piensas aplicar la herramienta que te acabo de ofrecer. Y si sientes que estás listo para dejar de sabotearte, para romper esas barreras invisibles que el ego ha puesto frente a tu crecimiento, suscríbete si estás listo para dejar de sabotearte. Cada nuevo video será una pieza más del rompecabezas que te ayudará a liberar tu verdadero potencial.